Vamos a recibir a nuestro podólogo, a Benjamín Casado. Llega el verano, yo decía, haciendo zumba, pues claro, metemos los pies en un zapato deportivo, nos ponemos un calcetín, empezamos a sudar. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Julia. ¿Cómo cuidamos nuestros pies en verano? Bueno, por ejemplo, pues, para hacer deporte, como estábamos viendo en el plató ahora mismo. Eso es. Hombre, en ellos, por ejemplo, que el pie, pues haciendo ejercicio, se dilata más, sufre más, suda más. Tenemos también que cuidarlo. Es decir, tenemos que, en pacientes que, por ejemplo, incluso no solo que hagan deporte, sino que por el trabajo que hagan en el día a día, el pie sude mucho, pues si están muchas horas con ese calcetín es bueno cambiarlo a mitad de jornada. Dejar secar el pie, es decir, dejar después de una hora de deporte que el pie esté al aire y luego pues la higiene. Es muy importante también la higiene. Muy importante la higiene en verano, fundamental. 925 28 77 91. Marquen el número para pasar a la consulta con nuestro podólogo, Benjamín Casado. Él ha venido acompañado, como siempre, de sus pies, ¿verdad? Sí. De su herramienta. Es experto además en patología del miembro inferior y biomecánica. También queremos hablar hoy de las plantillas, porque las plantillas no solamente son para el invierno. No, a ver, la plantilla es un tratamiento más. Yo trato de compararlo con una gafa. Es decir, las gafas sabemos que nos las ponemos y no nos soluciona el problema. Es decir, yo no me quito un día las gafas después de años y digo, uy, qué bien veo, ¿no? Qué bien leo, qué bien veo de lejos. Es un tratamiento más que mientras el paciente lleve esa plantilla, el paciente va a trabajar, ese pie va a trabajar mejor y ese paciente va a tener menos problemas. Adaptadas, por ejemplo, a una zapatilla como la que estamos viendo de verano. Bueno, nosotros sí que es verdad que el podólogo en la consulta nos encontramos un problema cuando viene el verano, sí. Y es que, bueno, pues pacientes que utilizan ese tratamiento durante el año sí que ven que le hace efecto, que van muy bien y al final se buscan un poco pues su manera de poder meter esa plantilla dentro de un calzado de verano, pero el paciente que nos viene a partir de esta época, incluso un poquito más atrás, que le proponemos como tratamiento, como que el tratamiento que le va a mejorar es una plantilla, se echa un poquito para atrás por ese motivo, ¿no? Porque decir, bueno, es que ahora viene el verano, ahora utilizo un calzado que no me va a entrar la plantilla, donde meto una plantilla que hay veces que algunas plantillas son muy grandes, son muy voluminosas. Sí. Bueno, pues hay opciones, es decir, pues obviamente desde hacer un tratamiento que en el invierno pueda ocupar algo más dentro del calzado y que podamos meterlo bien, pues en verano podemos jugar con hacer una plantilla mucho más fina, mucho más delgada, que sea más discreta también para poder utilizarla en una sandalia o en una chancla. Que ahora hablaremos también de las chanclas. De las chanclas, que tanto y bueno, pues yo que sé, por ejemplo en Podactiva, nosotros lo que hemos diseñado es, junto con una marca de menorquinas, la plantilla que lleva ya incorporada, el suelo es personalizado. Entonces nosotros escaneamos el pie del paciente y ese suelo es personalizado. Entonces el tratamiento del paciente ya lo lleva incluido ahí. Entonces para estos 2-3 meses de verano, por lo menos el paciente no tiene que dejar de utilizar ese tratamiento Podactiva ortopédico. Personaliza cada pie de cada paciente, ¿verdad? Sí, y bueno, adapta el pie al calzado adecuado para que ustedes pues puedan caminar como Dios manda, ¿verdad que sí, Benjamín? Aquí tenemos a nuestro podólogo Benjamín Casado. Ustedes marcan el 925 28 87 91 y pasan a la consulta, como ha hecho nuestra amiga Francisca desde Puerto Llano. Buenos días, Francisca. De Puerto Llano, yo soy de Fuensalida. Ah, de Fuensalida, he pensado yo que era de Puerto Llano. La he mandado yo a Puerto Llano, no pasa ni media. Es que oigo regular, entonces por eso me he confundido. Dígame. A ver, que yo, mira, voy mucho a que me quite el podólogo lo de abajo de abajo del pie, porque yo le tengo operado, ¿me entiendes? Y me sale mucha dureza. Y él me dice, claro, que tengo lo de adelante, que lo tengo como caído, ¿me entiendes? Sí, el metatarso. Sí, eso es lo que me dice él a mí, que lo tengo caído, claro, y me dice que con unas plantillas, que si esto, que si lo otro. Y digo, pues voy a llamar a ver qué me dice. Porque le dije, te voy a llamar, porque el viernes estuve, el martes estuve. Sí. Porque la verdad se porta muy bien conmigo, porque mira, voy a quitármelo. Y luego me dice, pues mira, ven a los 15 días, que yo te limpio otro poquito, no me lleva nada. Y el muchacho se porta muy bien conmigo porque yo tengo los pies fatal. Bueno. No tengo juanete ni nada porque lo tengo operado, ¿sabes? Sí. Pero claro, la planta mía ya del pie izquierdo no me planta como me tiene que plantar, me quedo como un hueco. Sí, bueno, Paca, buenos días, o Francisca, buenos días. Es paciente mía, de Fuensalida. Entonces, el problema que ella tiene es una paciente que está operada, entonces,
nosotros siempre decimos que las deformidades en el pie casi siempre se provocan por la forma de caminar, por la forma de pisar. Si se opera un pie y luego no intentamos hacer que ese pie trabaje como tiene que trabajar, puede que esa deformidad pueda aparecer de nuevo o puede que aparezca otro tipo de patología. Ella está operada de juanetes y no sé si de dedos en garra y del metatarso, y aún así, pues después de ya bastantes años de estar operada, le sale un clavo y le sale una dureza, pues justo en la planta, justo en esta zona, es decir, porque después de estar operada del juanete, pues se ha sobrecargado algunos de los metatarsianos que vienen al lado y le sale una dureza. Entonces, aunque la quitemos mensualmente, mes y medio, hay veces que, como ella dice, viene a los 10 días, 15 días, 20 días a que le repase un poquito, aunque solo sea esa dureza, porque las uñas no crecen muy rápido, no crecen tanto, continúa apareciendo. Entonces, ¿qué solución podemos hacer para un paciente que obviamente no quiere volver a operarse, no quiere pasar de nuevo por cirugía? Pues podemos hacer una plantilla. A ella lo que le hicimos es un tratamiento personalizado, pues eso, para descargar un poco la zona que a ella pues se le sobrecarga más. Y Francisca, ¿cómo se encuentra después de la plantilla? Hombre, pues eso se ve alivio, pero vamos que... Bueno, ya te digo que yo tengo que ir mucho porque tengo ese problema. Porque yo el dedo gordo, ¿sabes? A mí se iba por debajo, ¿me entiendes? Del otro dedo, que se lo digo yo a él. Se escondía. Me lo tuvieron que tronchar, por 2 veces lo tengo operado. Me lo trajeron para acá, me lo tuvieron que tronchar y le tengo cosío. A ver, ahí lo sabes de sobra. Y claro, pues yo tengo ese problema y tengo que ir mucho. Pues como se va a la peluquería, como dicen, pues hay que ir a los pies. Pues es que hay que ir a los pies, es que los pies hay que cuidarlos. Pues muchísimas gracias, Francisca, por llamarnos. Una cosa, y es mejor ir a los pies que a los de la peluquería, porque a mí no me cuesta, ¿me entiendes? Ir a la peluquería Claro, lo tiene en casa. Hace usted muy bien, Francisca, muchas gracias. Gracias. Bueno, Francisca. Un besito, hasta ahora. Desde luego que sí, que hay que cuidar muchísimo los pies durante todo el año. Ahora estamos hablando del verano, pero los pies hay que cuidarlos en invierno y en verano. Y de eso hablamos hoy en este programa, en Castilla-La Mancha en el Corazón, con nuestro podólogo Benjamín Casado. 11 y 9 minutos de la mañana, estamos en directo en Castilla-La Mancha en el Corazón. Marquen el 925 28 87 91 para pasar a la consulta de nuestro podólogo Benjamín Casado. Hoy hablamos de pies, de sus cuidados. En verano hay que extremar el cuidado de nuestros pies. Nos decía Benjamín que la higiene es fundamental. También a veces compartimos toallas o no lo secamos bien, ¿verdad?, cuando salimos de la piscina, de la playa. ¿Y eso qué puede provocar? Eso es, hablábamos de la higiene del pie, y lo que tenemos que tener también en cuenta es eso, es decir, que el pie se mantiene ahora en verano también más húmedo, y a la hora de secarlo hay que secar muy bien, hay que ser muy concienzudo. Siempre que nos duchamos, al final acabamos secándonos, llegamos casi al empeine y poco más, ¿no? Exactamente. Pues sí, entre los dedos también hay que secar. Lo único que hay que tener cuidado y lo que no hay que hacer es frotar justo entre los dedos, porque si no podemos levantar parte de esa piel y generar herida. Es una zona que, por el pliegue que genera, mantiene mucho más la humedad. Entonces, mantener mucho tiempo la humedad en la piel, aparece esa maceración, esa piel blanquecina, que incluso muchas veces aparecen fisuras, pequeñas grietecillas que acaban molestando. Esas fisuras aparecen por ese exceso de humedad. Entonces, por un lado hay que secar muy bien esa zona, y luego por otro lado, en pacientes que le sude mucho el pie, esa zona hay que vigilarla también. Hay que intentar mantener esa zona lo menos húmeda posible. Es decir, si no podemos, es decir, si con el calcetín no nos absorbe lo suficiente, tenemos que utilizar productos para que no mantengamos esa zona tan húmeda. Talco, hay antitranspirantes. El talco de toda la vida. El talco de toda la vida. Es decir, si ese paciente, si va a la consulta del podólogo, que le haga una valoración y ve que aparte de tener esa maceración y que se acaba apelando, hubiese hongos, hubiese una infección por hongos, le mandaría pues un tratamiento en forma de talco. ¿Cómo vamos a ver si hay hongos? Bueno, pues el podólogo va a hacer una valoración. Tenemos aparatos en consulta para ver qué tipo de hongo es el que está colonizando, y luego simplemente haciendo una inspección del pie del paciente conocemos si hay hongo. Sí que es verdad que en uñas es diferente. En uñas tendríamos que saber antes, con un cultivo previo, qué tipo de hongo hay, porque la uña se puede infectar en la zona más proximal, más pegada a la piel del dedo, en la zona central o un poco en la zona más distal, que incluso muchas veces por golpeo, por roce con el calzado, esa zona se acaba levantando. Y en verano todavía más. Y en verano incluso más, por eso mismo, porque se mantiene el pie más húmedo. El hongo lo que necesita es calor y humedad para desarrollarse, para proliferar. Es su ambiente. Claro, entonces, ¿qué encuentra en verano? Pues calor y esa humedad. Y esa humedad. Entonces, 925 28 77 91, marquen ese número para pasar a la consulta de nuestro podólogo, Benjamín Casado. Decía, la humedad en los pies es el enemigo, el gran enemigo. Y muchos de nosotros ahora en verano que utilizamos chanclas. Y a veces nos da igual cualquier chancla. ¿Qué pasa con las chanclas? Bueno, la chancla es un calzado que
no está hecho para caminar. Es decir, la chancla es para estar en la playa, para estar en la piscina y para estar, pues eso, con el pie más fresco y que sude menos. Pero no es para caminar. Porque, no podemos estar todo el día con la chancla. Claro, es decir, la chancla, ¿cómo se fija? Simplemente entre el primer y segundo dedo, por lo cual no es un calzado que vaya sujeto al pie ni a la suela. Conscientemente y muchas veces inconscientemente vamos engarrando mucho los dedos. Sí, vamos así. Con lo cual eso incluso muchas veces generamos ampollas en esa zona. Entonces eso no es un calzado para caminar, es un calzado, pues como decimos, para estar en piscina y en playa. O sea, ese lo recomendamos para estar cuando ustedes están dándose un baño en la piscina o en la playa, o en pero casa, luego después tranquilamente, se también. ponen una zapatilla adecuada porque podemos sufrir esas ampollas, esas heridas. Claro. Y luego esos talones que empiezan cuando llega el verano, que tienen ese aspecto tan horrible. Bueno, ¿qué le pasa a los talones? Sí, hay que decir que hay gente que padece de piel más seca y gente que no. Entonces hay gente que le va a sufrir mucho más esa zona. Sí que es verdad que al llevar el pie descubierto y casi en contacto con el suelo, pues se acaba secando más. Lo que hay que hacer es hidratarlo bien. Normalmente las grietas y esas heridas que se acaban abriendo en los talones suele ser por sequedad. Pongo un ejemplo a los pacientes y es siempre que nos enseñan imágenes de la sequía o del campo en sequía, que vemos un terreno que está como muy quebrado, muy quebradizo, muy roto. Y al final eso es lo que acaba provocando que se acaba abriendo, esa sequedad, es decir, que no haya humedad. Se forman como grietecillas que luego pueden ser heridas, ¿no? Claro. Por un lado, es decir, si aparece dureza, esa dureza hay que quitarla. Ese exceso de piel dura y seca hay que intentar quitarla para al poner luego la crema hidratante que absorba al pie lo mejor posible esa crema. Cuando esa herida o esas grietas llegan a ser herida, hay que tratarlo como una herida. Hay que desinfectar con betadine, hay que evitar que se infecten los bordes de la herida y lo que hay que intentar hacer es cerrarlo. Es otra vez que mandamos tratamientos con corticoides durante una semana o 10 días que ayuda a bajar la inflamación de los bordes y la herida cierra mejor. Luego después hay que quitar esa dureza e hidratar muy bien. Porque pueden tener consecuencias esas heridas mal curadas. 925 28 87 91. Marquen el teléfono para pasar a la consulta de nuestro podólogo. ¿Qué problema tienen ustedes en los pies? Recientemente han sido operados, tienen dedos en garra, tienen alguna patología y quieren consultar con nuestro experto. No duden y llamen al 925 28 87 91. Esas grietas de las que nos habla Benjamín que se pueden curar con un tratamiento, si no se curan, ¿qué consecuencias pueden tener a largo plazo? Es una herida, es decir, que se infecte. ¿Y en un pie diabético? Bueno, muchísimo más. Obviamente, un paciente diabético sabemos que por su problema circulatorio que acaba generando la diabetes se nutre peor esa zona, por lo cual esa herida va a tardar mucho más en curarse y puede generar pues, problemas de infección y demás. Y esas heridas suelen ser dolorosas. Uno de los consejos también para el verano es no pisar con los pies descalzos en zonas calientes. ¿Por qué? Bueno, en zonas calientes y en zonas húmedas. Y en zonas húmedas. O sea, sobre todo en zonas húmedas, que se quede el agua ahí un poco estancada y que, bueno, pues pacientes, por un lado, que puedan tener alguna patología como papilomas y hongos, lo dejen ahí, pase otro paciente, lo coja y luego lo desarrolle. Porque el papiloma no quiere decir que cojamos, que simplemente con pisar donde un paciente que tiene un papiloma ha pisado lo vamos a coger y lo desarrollamos. Un papiloma es una infección por virus, es un virus, igual que el herpes que aparece a mucha gente en la boca, eso es una, que llaman calentura, es un virus y ahí está latente toda la vida y suele aparecer cuando hay bajada de defensa, situaciones de estrés, en que el sistema inmunitario baja un poco esa alerta y ese virus que lo tenemos ahí, que ha colonizado esa zona, da la cara. ¿De acuerdo? Entonces hay que intentar pisar esa zona siempre con chancla, hay que intentar ir con la chancla casi hasta el borde de la piscina para intentar que no pisemos esa zona húmeda que pueda aparecer esos hongos. En muchas piscinas a lo mejor nos obligan a dejar las zapatillas no dentro y quizás eso sería un Claro, error. Lo más aconsejable sería llegar casi hasta el borde de la piscina y poder dejarlo. Para poder descalzarnos. Eso es, sabemos que muchos sitios no lo dejan. ¿Y los niños? ¿Cómo tienen que ir a las piscinas y a las playas? Porque muchas veces los descalzamos porque vayan más cómodos, pero quizás a lo mejor estamos cometiendo un error. Bueno, a ver, es bueno que caminen también descalzos, es bueno que caminen por la arena, descalzos, pero no es bueno que estén muchas horas. ¿De acuerdo? Entonces no es aconsejable tampoco que durante el verano, que dejamos a los niños, incluso en casa, que continuamente estén siempre descalzos, que caminen mucho, porque al final el pie acaba venciendo mucho hacia adentro y pueden aparecer patologías como el pie plano y demás, o se pueden agravar patologías como el pie plano. Nos vamos hasta Guadalajara. Muy buenos días. Buenos días. Rafael, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estupendamente, aquí con nuestro podólogo aprendiendo como cada día en la consulta médica de Castilla-La Mancha en el Corazón. Cuéntenos. Bueno, felicidades por el programa. Gracias, Rafael. Yo tengo una dureza justo en el centro de la almohadilla del pie. ¿Sí? Llevo con ella casi 2 años y no se me quita. Hay algunos días que no puedo caminar y otros
que se me mejora porque le doy una crema, un wet tomorri creo que se llama. Sí. Cuando me doy eso, sale como capas. O sea, sale como una capa de piel así como, no sé qué, como quemada o no sé cómo llamarlo. ¿Cómo se la suele quitar, Rafael? Si se pone el ungüento eso y luego le da con alguna lima, le da con algo. Sí, me meto los pies en agua caliente. Sí. Creo que con sal y vinagre, no sé si eso será correcto, y luego con una cuchillica que tiene mi mujer también para los callos, con eso me voy quitando así las capas, pero me quito una y al cabo del tiempo otra, pero eso no termina por salir ahí por quitarse, no se me cura. ¿Ha acudido a algún podólogo, algún especialista para que le vea? Fui al dermatólogo porque también tenía unas semicas que me han salido en las manos por el dorso. Sí. Y fui, se lo consulté también y me dijo que el mismo ungüento que estaba untándome, o sea, no me dio nada de particular. Bueno, pues le cuento un poco. Entiendo que a Rafael la zona donde le aparece la dureza es más o menos esta zona del pie, en la zona central del metatarso, de la almohadilla. Bueno, la causa por la que aparece esa dureza es una causa mecánica. Es decir, son metatarsianos centrales, bien el segundo, el tercero, incluso hay veces que hasta los 3 centrales, digamos que han cogido una posición un poquito más perpendicular, un poquito más baja y están ejerciendo más presión en esa zona de la almohadilla. ¿Qué hace el cuerpo para intentar proteger ese hueso o esa articulación que está sufriendo de más golpeo? Pues crea dureza. Y esa dureza, al fin y al cabo, es una protección que el cuerpo hace. Lo único que, si llega un momento que esa dureza se acaba acumulando, nos genera dolor. ¿El dolor qué es? El dolor es una alerta que nos da el cuerpo para decirnos que ahí hay algo que no está bien. Eso es. Entonces, muchas veces, ¿de qué abusamos? De quitar continuamente la dureza una vez, otra vez, y decir, pues esto no me lo soluciona. Este podólogo no es bueno porque no me quita la dureza y a mi vecina le quitó un clavo o una dureza y no la ha vuelto a salir. No, esto es una consecuencia. Lo que hay que tratar es el problema, es la causa. Entonces, mi consejo es que vaya a un podólogo para que le valore qué causa es, porque muchas veces la causa está también en algún momento del paso. Si normalmente en la última fase, en el despegue, puede estar en el apoyo completo del pie, porque el pie pueda vencer mucho hacia adentro o irse mucho hacia afuera. Entonces, lo aconsejable es que le vean y primero saber la causa para poder poner el tratamiento. Porque algunas veces, hoy mismo, también se me irrita la parte baja de los dedos del pie. Sí, bueno, eso es a lo mejor lo que hemos hablado antes. ¿Y eso le ocurre solo ahora cuando hace calor o en invierno también? Me ocurre también en invierno. ¿Y le suele sudar el pie? ¿Nota que el pie le suele sudar? No. Bueno, pues en este caso seguramente la zona que nos refiere Rafael, que pues lo que hablábamos, entre los dedos, por debajo de los dedos, justo en el pliegue, que se le acabe pelando, que le escueza, eso es por un exceso de humedad. Si a él no le suda el pie durante el año, que es menos habitual por el invierno, porque hace más frío, seguramente lo que está ocurriendo es lo que hablábamos. No hay un secado concienzudo de esa zona se mantiene algo más húmeda y al final, ¿qué ocurre? Pues que se acaba pelando, que se irrita esa zona. Dígame. Yo creo que me surgió una vez que me mojé los pies regando. ¿Sí? Y estuve casi todo el día con ello. Eso es. Pues es lo que hablamos. Posiblemente, claro, no me sudaba, pero era agua. Posiblemente puede ser. Como que se me coció. Eso es, claro, por lo que hablamos, un exceso de humedad en esa zona. Que hay veces que no tiene que estar un mes el pie continuamente húmedo para que aparezca. Sí. Hay veces que, pues eso, en pocos días puede llegar a aparecer. Entonces, lo aconsejable es que se le vea, porque si simplemente es una herida y demás, o una irritación de esa zona, pues con alguna pomada le mejorará. Pues hidratante y demás, si realmente hay hongo, que algún compañero, algún podólogo le mande alguna pomada para tratar ese hongo en la piel, que en una semanita seguramente se le soluciona. Pues Rafael, esperemos haberle sido de ayuda. Muchas gracias. Gracias. Que tengas un buen día. Igualmente. Un besito. Hasta luego. Pues nos decía Rafael, fíjate, pues regando en la huerta tranquilamente. Sí. Ustedes ahora que muchos tienen huerta en casa, que a lo mejor pues se ponen esas zapatillas que ahora se llevan mucho, que se hacen. Yo tengo el padre de una amiga muy graciosa, le voy a contar la anécdota. Se había hecho, a ver si esto es no del consejo el podólogo, con unas zapatillas de invierno le cortó un trozo y por ahí sacaba los dedos. Sí. Entonces, eso pasa mucho, muchos hombres del campo que nos están viendo hoy. Sí, bueno. Mucho error. Claro, en parte error, claro. Bueno, a ver, si es para estar en casa y están cómodos, bueno, pues al fin y al cabo es una solución. Pero bueno, adaptar un calzado
en casa artesanalmente, bueno, pues no da muy buena imagen porque no tiene que funcionar muy bien. El invierno y el del verano eso para el es. verano. Hay mucha gente, pues eso, que incluso a lo mejor tiene un dedo muy engarrado, que se le acaba abultando mucho. Y hace un recorte ahí. Eso es, y le hacen un recorte ahí en esa zona. Hombre, pues lo más aconsejable es que utilice un calzado que sea un poquito más ancho de esa zona y si aún así tiene mucho roce, hacer una protección de silicona, el podólogo, una protección a medida para evitar el roce en ese calzado. Pues ya lo saben, utilicen el calzado de verano para el verano y el de invierno para el invierno. Ya los antiguos cuando hacían las albarcas, ¿verdad? Eran un zapato muy cómodo y muy bueno porque en invierno ponías el calcetín de lona y luego en verano lo quitabas. Ya tenía su historia ese zapato. Nos vamos hasta Alicante. María, buenos días. Hola, María. Mire, soy de Alicante. Sí, díganos, María. Mire, resulta que tengo un hijo que tiene un dedo que le dolía lo primero, se le ponía rojo el dedo del corazón, sí, el del medio. Sí. Y se le ponía rojo. Y a lo primero le dolía, le fue al médico, le mandó una pomadica, pero no se le iba. Pero resulta que ahora le sigue hinchado el dedo, un poco hinchado, no le duele, como le dolía, no le duele, pero se le está doblando, se le está encogiendo el dedo. No lo puede poner normal, derecho, lo tiene encogido, un poco encogido. Y dolor ahora dice que no tiene. Pues a ver, María, que vamos a ver si podemos... Buenos días, María. Una consulta. ¿Qué dedo es el que tiene...? un poco fuerte si puede, porque estoy un poco sordilla. Sí, no se preocupe, María. Si no me oye, me lo dice y le hablo más fuerte. ¿Qué dedo es el que tiene doblado o engarrado? El que está justo en el centro. La primer falange. Eso es. ¿Y el roce dónde lo tiene? Falange. ¿El roce y la herida dónde le aparece? ¿Arriba o justo en el pulpejo, por delante de la uña? Es la primera falange del dedo corazón. Sí. Se le dobla para abajo, haciéndole gancho. Y ahí le hace la herida en la punta, ¿verdad? Dígame. Ahí es donde se le hace la herida que me decía. Sí, eso no es. tenía herida ni nada más que un poco rojo. Un poco enrojecido, bueno, pues un poco rojizo. eso es. Pues lo que le ocurre realmente en ese tercer dedo es que lo tiene pues muy doblado hacia adentro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la zona de apoyo del dedo no es la parte de abajo del pulpejo. El pulpejo, que por eso suele ser tan carnoso, realmente es la zona que nos tiene que dar apoyo. Entonces, un dedo que se acabe engarrando mucho, la zona de apoyo es esa. Volvemos a lo mismo, es una zona del dedo que no está diseñada para tener roce ni para hacer palanca a la hora de caminar y acaba sufriendo más. Entonces, seguramente... No, pero, dígame. Perdone. Sí. Que es el de la mano. Ah. Es el de la mano derecha. ¿Y nosotros estábamos con el pie? Sí, pues, era de la mano. ¿Y desde hace cuánto tiempo le ocurre? Pues ya lo tiene lo menos 2 meses o más. ¿De que trabaja? ¿Le ocurre por el trabajo? Igualmente es por el trabajo. Pues es que por desgracia está en el paro. Sí, pues mi consejo, hombre, que acuda al traumatólogo, ¿verdad? Eso es, a un traumatólogo o a un dermatólogo para ver realmente si es una lesión dérmica, porque si, claro, el traumatólogo podrá ver si esa deformidad, lo único que, claro, esa deformidad en la mano no provoca tanto roce continuo como pueda ser en el pie. Claro. Entonces, tiene que haber otra causa. Puede que la causa sea dermatológica, que no sea por un roce continuo o un sobreuso, por utilizar esa zona más. No. Pues lo que tiene que hacer de verdad su hijo María es acudir al traumatólogo, porque nosotros hoy hablamos de pies. Pero como tratan de llamarlo... Claro. Pues al traumatólogo es el que le va a dar la respuesta. Usted no se preocupe. Gracias. Un besito, María. Gracias, te lo veo todos los días. Pues que nos siga viendo. ¿Y sus pies bien entonces? ¿Sus pies? Un beso. Un beso enorme, María. María se ríe. 925 28 87 91. Marquen el teléfono de nuestra consulta médica para pasar y hablar con Benjamín Casado, podólogo. Claro, nosotros estamos tan contentos hablando del problema de los pies y no de la mano, que poco tienen que ver. Pero de todas maneras es un problema que podríamos trasladar perfectamente al pie. Bueno, ahora sabemos que cuando lo empezamos a cambiar de calzado, de este calzado cerrado, con calcetín o con media, al calzado abierto, tiene mucho más roce el pie en zona que durante el invierno no tiene. Entonces sí que aparecen pues ampollas, heridas, entonces hay que hacer también hincapié en ese cuidado del pie. Una buena hidratación va a hacer que la piel esté mucho mejor, esté mucho más nutrida. Es la primera barrera que tenemos de defensa, por lo cual
hay que intentar mantenerla lo más íntegra posible. Entonces... Un problema habitual que veo también en verano, Benjamín, es esas pequeñas heridas que empiezan a surgir cuando en verano cambiamos el calzado, muchos zapatos pues son más estrechos y rozan los dos dedos. Y aparecen esas pequeñas ampollas que no le damos importancia, pero que se van enrojeciendo más, incluso que van provocando, como tú decías, que el dedo como que vaya encogiéndose, como que tiene miedo de rozarse con el otro, sí, bueno, ¿verdad? al final lo que hacemos cogiendo es una postura pues antiálgica que se llama antidolor, intenta el pie pues al final acabar cogiendo sus posturas para evitar ese dolor. La ampolla aparecen por roce, por fricción y por calor. Ese aumento de temperatura por la fricción. Por lo cual lo que hay que intentar evitar es esa fricción en esa zona. Habrá que ver por qué motivo ese dedo o entre los dos dedos tienen tanto roce o por qué ese dedo se dobla tanto. Hay veces que puede ser causa del calzado. Hay veces no intentamos meter el calzado en una sandalia muy cerrada o que nos está un poquito apretada y eso al final nos hace que tenga mucho más roce y aparezcan esas ampollas. Ahora, si nos vamos a comprar un zapato en verano, pues nuestros pies está claro que crecen, o sea, se dilatan. El pie se Entonces, hincha, claro. quizás no tenemos que comprar el mismo número que comprábamos en invierno. No, está claro, siempre, y es más, siempre hay que comprar el calzado, pues obviamente probándotelo directamente y caminando un Que a rato veces nos con empeñamos él. en yo utilizo un 37, Eso quiero es. el 37. No es así. Es el decir, consejo del podólogo. Claro, las marcas también tienen su propia casi medida. Es decir, tú te pruebas un 38 de una marca y de otra y dices, ostras, no me entra igual en uno que en otro, ¿no? Entonces siempre hay que probar muy bien el calzado y hay que saber también a qué hora probar el calzado. ¿A qué hora nos recomiendas si nos a comprar unos zapatos? Hombre, lo ideal es por la tarde, que el pie pues ya esté un poquito más hinchado, entonces cuando nos lo pongamos por la mañana va a estar mucho mejor adaptado. Cuando pase todo el día y el pie se va poco a poco hinchando, no nos va a comprimir tanto el calzado. Si yo me lo compro a primera hora y es un calzado que normalmente me lo suelo poner a última hora de la tarde, para salir o para dar una vuelta y demás, va a estar siempre mucho más apretado, más comprimido. Eso es otro de los consejos que tenemos que apuntar también para verano cuando tenemos que ir de compra. Nos vamos a recibir ahora a Juli, amiga. Buenos días, Juli. Diga. Desde Ciudad Real. Tiene la tele muy alto. ¿Que la tengo muy alta? Sí, usted bájela totalmente la tele. El volumen de la tele. Y escuche por el teléfono. Espérate que la baje. Usted tranquila, que la esperamos, Juli, no se preocupe. A ver si se baja. Bájela del todo. Y usted escucha por el teléfono. Si no, no nos vamos a entender. Es que no sé. Bueno, está bajando nuestra amiga Juli. Es que no sale lo de bajar. ¡Apáguela! Y escucha por el teléfono. Se ríen mis compañeros, pero es que así va a ser más fácil. Y así va a poder escuchar mejor. Hoy me levanté y digo, hoy va a ser un día especial. ¿Verdad hoy que sí? Bueno, estábamos viendo y hablando sobre en qué momento del día es el más adecuado mientras que Juli baja la tele para comprar un calzado. Y yo vuelvo a insistir en... No la paga, Desenchufe. Juli. En las plantillas. ¿Has tenido diferentes tipos y modelos de plantillas? Sí, bueno, sí, es un modelo, por así decirlo, de plantilla que nosotros hacemos. Muy bien, Juli, ya la oigo yo mejor y más clara. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que le pasa, Juli? Que tengo el dedo del izquierdo del chiquitín, que eso me dan ganas de cortármelo. Hombre, ¿no se lo corta usted, Juli? No me lo cortó porque sé que me va a salir sangre y a ver a qué hago yo. Porque entonces ya si se lo corta ya poco podemos hacer, ¿verdad, Benjamín? Sí. No me crece la uña, ya 2 o 3 años que lo tengo así. Con unos dolores rabiosos. Fui al médico y me lo ve, pero es que no tengo herida ni tengo nada, lo tengo normal y bien. Juli. No sabes que no tengo ninguna herida, ni me roza, ni me hace nada. Más que un dolor que me entra, se pone colorado, y eso es que no lo puedo resistir. Digo, a que me pincho con un alfiler. Hombre, Juli, no. A ver si me sale la sangre esta que me pone aquí. Buenos días, Juli. ¿Me oye bien? Sí. Bueno, me dice que lo que le molesta es el dedo pequeño. El pequeño. Luego me duelen también todos los demás, de los 2 pies, pero el chiquitín es la rabia. Completo. Cuanto más pequeño, más bueno, latoso. El dedo pequeño es... bueno, del lado izquierdo. Sí, es un poco especial. ¿Le sale alguna dureza? ¿Tiene algún callo? Lo tengo normal y bien. Vale. ¿Lo tiene un poquito doblado o engarrado? No, ¿O se le mete debajo del otro dedo, del cuarto? No, lo tengo normal y bien. Bueno. Lo único, un dolor que me rabia y que no me crece la uña, y eso es lo que es, pero sí. no la tengo inflamada ni nada. Bueno, más que se me inflama cuando se me pone colorado.
luego ya se me quita y lo tengo blanquito y bien. Me unto alcohol, me unto pomadas, me unto, bueno, de todo, pero nada. Bueno, ¿no le han hecho ninguna radiografía? ¿No ha ido al podólogo para que lo valore y vea por qué le está molestando ese dedo? No, bueno, me han hecho, no. Pues mi consejo es que acuda a un podólogo, al podólogo que le pille más cerca, acérquese para que se lo valore. El que la uña no crezca, o note que no crece, o que crece más gordita, más engrosada que antes... No, nada, no, lo tengo ahí pegado y no me suele crece. ser por el roce, es decir, el dedo pequeño suele sufrir mucho roce al caminar. Ni me roza con el otro ni nada, mire usted. Y hay veces que suele engrosarse, entonces el paciente nota que esa uña no crece, pero no es que no crezca, sino que lo que ocurre es que acaba cogiendo un poquito de más grosor. Le pasa muy parecido a lo que hablábamos de la dureza antes, que nos contaba. Hacia adelante, crece en grosor, hacia arriba. Lo que le comentábamos antes a Rafael, una zona del pie que está sufriendo mucho, ¿qué hace el cuerpo? Pues esa zona la engorda. En el dedo pasa lo mismo, es decir, el cuerpo nota que esa zona está sufriendo roce y lo que hace es engordar esa uña para protegerla. Espérese usted un poquito que perdone. Dígame. A ver, díganos, Juli. Mire, contra más ando, se me quita el dolor. Pero luego después, cuando me siento, digo, ahora tengo que pagar las cereales. Cuando se enfría duele más. Pues eso es que seguramente haya una causa mecánica y lo que tendría que hacer es eso, es mirar, porque habrá que ver cómo está el estado de esa articulación, porque esa articulación puede tener también artrosis, puede tener algo de desgaste. Bueno, eso sí tendré, porque tengo mucho para Claro, que le pues, voy a decir. pues posiblemente esa es una de las causas. Entonces, incluso intentando ferulizar ese dedo con una silicona puede mejorar también mucho. Pero tenemos ¿no me puede usted mandar una cosa que me unte que se me quite? Es que es muy complicado, Juli, sin haber visto el pie. Claro, hay que verlo primero. Yo no la puedo mandar, ni una pomada para el dolor, ni para la irritación. Tengo que andar con un andador. ¿Comprende usted? Porque no puedo andar. A ver si me manda usted algo que me dé fuerza. Pues yo si quiere la mando mucha fuerza y mucho ánimo. Eso es lo principal. Lo que sí la digo, que mi consejo es que si no puede acudir al podólogo porque no puede salir de casa o no se puede desplazar a una distancia larga, que llame a algún podólogo, que hay muchos compañeros que van a domicilio y le hacen un servicio a domicilio y la van a tratar exactamente igual. Y le van a buscar seguramente la mejor solución para que ese dedo no la moleste tanto. Ese dedo me mata. Pues bueno, Juli. Me duelen los riñones y me duele la espalda. El dedo. Me duelen las rodillas. Pero y el dedo, divino. Bueno, los riñones también a lo mejor duelen porque si duele el dedo, claro, apoya mal, camina mal y al final... No me duelen, solo le duele el dedo. No me duelen. Pues tiene que ir al podólogo, Juli. Tiene que ir al podólogo que le revise ese dedo pequeño. Bueno, guapa. Muchas gracias. A usted, Juli, un Gracias, besito. Juli. Adiós. 925 28 87 91. ¿Cuántos problemas nos dan nuestros pies y tienen solución? Llamen a ese número para hablar con Benjamín Casado, nuestro podólogo. Estamos hablando de esos dedos que se complican, unos que rozan con otros. Esa uña del dedo pequeño, que yo la verdad digo, esta uña no me la corta en mi vida. Sí, es lo que ocurre a muchos pacientes. Le ocurre eso, sí. Pero es por ese motivo, porque acaba cogiendo un grosor, el cuerpo pues deja ese grosor y casi no tiene necesidad de seguir creando uña. Otra pregunta que también tengo es, a veces los pies empiezan a tener una temperatura excesiva sin saber por qué, como si tuviéramos una calefacción metida dentro. Sí. ¿Eso por qué pasa? Suele ser por la circulación, por ese acúmulo de sangre que ocurre en todo el pie o en toda la planta del pie. Hay veces que ¿Y para mejorar esa circulación? Te cuento, hay veces que esa sensación de calor o de quemazón suele ser más en la zona del metatarso. Sí. Eso suele ocurrir por fricción, porque a la hora de levantar el pie del suelo, por nuestra forma de caminar, lo que hacemos es provocar un poquito de fricción en esa zona. Lo que hablábamos antes de la ampolla, el exceso de fricción y de roce que provoca ese calor, ese aumento de temperatura. Si lo que realmente nos molesta es todo el pie y se calienta todo el pie, y seguramente sea un problema a nivel circulatorio, lo que tenemos que intentar es mejorarlo. ¿De qué manera? Nosotros damos un consejo al paciente para mejorar y estimular esa circulación, es hacer baños de contraste. Los baños de contraste son muy importantes, tanto en las piernas piernas como en los pies. Eso es, pues a nivel del tobillo y de la pantorrilla, lo que podemos hacer es en la ducha o en la bañera, sentarnos y con la manguera darnos esos baños con agua fría y agua caliente o templada o un poquito caliente. Hay que tener en cuenta que siempre hay que empezar y terminar con fría. Y nosotros lo que hacemos cuando damos agua fría es que los vasos se contraen. Cuando damos agua caliente se dilatan. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de contraer y dilatar continuamente esos vasos, que es lo que nos va a hacer mejorar esa circulación. Pues importante también, no solamente los baños en las piernas y se nota, sino también en los pies. 925 28 87 91. Cuéntenos qué problema tienen en sus pies y nuestro experto podólogo resolverá su problema. Benjamín Casado, además, tiene la clínica en la calle París número 10.
Sí, en una de ellas es en la calle París. En una de París, ellas. sí, Lo pueden porque... encontrar si ustedes están en Toledo, ¿verdad Eso que sí? es, en la calle París número 10. Allí van a ser atendidos maravillosamente por el equipo de Benjamín Casado. Bueno, y en Fuensalida. Y en que ha llamado Fuensalida, Francisca, ¿cómo la llamaba claro, Francisca? Que ha llamado Francisca, que también la veo en Fuensalida. La tierra de los zapatos, Eso ¿verdad? es, sí, sí, sí. Se compran unos zapatos y van a ver al podólogo para ver si son Pues adecuados. muy bien. Porque eso sí es verdad. Hablamos del calzado más o menos adecuado. ¿Existe un modelo de calzado que sería el idóneo con el que tendríamos que caminar, Bueno, por ejemplo, ahora que estamos en verano? Sí que es verdad que ahora es más complicado. Es decir, el calzado ideal o las características... El material con el que tendría que estar hecho que ese sean zapato. naturales, que sean Siempre, fibras naturales, ¿verdad? siempre. Igual que calcetines, siempre pedimos que sean fibras naturales. Algodón, lino, intentar no utilizar poliéster y ese tipo de productos que a veces intentan meternos en el calcetín. El calzado ideal lo que tiene que hacer es aislarnos bien del suelo, es decir, que la suela no sea muy fina, que sea más o menos que nos aísle del suelo, que se pueda fijar muy bien al empeine, bien con cordón o con velcro. Está claro que el calzado de meter, como lo que hablábamos, que durante el día se acaba hinchando y deshinchando el pie, con cordón o con velcro se va a poder adaptar muy bien ese antepié y que esté sujeto bien a la parte de atrás, que tenga un buen contrafuerte. Está claro que ahora en verano lo tenemos complicado para utilizar ese calzado, pero esas son las características que tiene que tener el calzado. Y luego la suela que sea flexible, es decir, en la zona del medio pie sí que tiene que tener torsión ese calzado, y en la zona de los dedos, en la parte final, para facilitar ese despegue del pie igual. Esa zona también se tiene que poder flexionar fácilmente. Intentar no bloquear mucho el pie con el calzado. Importante también cómo cortamos nuestras uñas y cómo tenemos que cortarlas, porque una uña no es coger la tijera y ya está, sino que tienen una particularidad, ¿verdad? ¿Cómo hay que hacer ese corte? Claro, siempre nos han dicho que hay que cortar la uña recta completamente. No todo el mundo tiene la uña igual, por lo cual no hay que cortar siempre la uña de la misma manera. En pacientes que tienen las uñas muy curvadas, que se acaban cerrando mucho, son unas uñas que a veces que nosotros llamamos enteja, por esa forma que acaban cogiendo, si ese paciente se corta la uña recta por completo, al final, en las dos esquinas dejamos dos picos, dos ángulos rectos, que al curvarse tanto la uña es la que acaba provocándose que se pueda clavar. Cuanto más larga dejemos la uña, ese tipo de uña, al no estar pegada al cuerpo, esa uña, la tendencia que tiene es a cerrarse más los bordes. ¿Qué ocurre? Que no solo se nos pueden clavar al final, sino que se nos empieza a clavar desde más atrás, desde la zona más trasera. Una uña que son mucho más planas, las podemos cortar rectas sin ningún problema. Yo siempre aconsejo que en la esquinita, o si no, con cuidado con una tijerita, cortar un poquito, limarlas un poco, limar la esquina. Si nosotros las esquinas las mantenemos redondeadas, esa esquina no se nos va a clavar, porque no existe. Es como las de las manos, si están muy redondeadas, no, es imposible que se claven. Pues otro truco, Benjamín, sí, muchos problemas que el paciente piensa que se la acaba clavando, no es porque la uña dejemos un pico, porque se la acaban cortando bien, sino que viene el problema un poquito más atrás. Entonces hay pacientes que al final el problema es operar esa uña para intentar poder reeducarla. Y por eso, antes de llegar al quirófano, pues vamos a intentar evitarlo haciendo un corte correcto de la misma. ¿Nos vamos hasta la Roda en Albacete? Muy bien. Antonia, buenos días. Hola, buenos días. Hola, don Antonio, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Estamos muy bien. Cuéntenos, ¿y sus pies cómo están? Lo estoy viendo. Muchas gracias. No, es que como estaban hablando de los pies, aquí las uñas de los pies me están saliendo hongos. Y digo, a ver qué sería bueno para eso. Pues tratarlos. Principalmente hacer un buen diagnóstico, es decir, acudir al podólogo para que coja una muestra de esa uña, mandarla a analizar y ver también qué tipo de hongo es el que la ha colonizado y poner el tratamiento. ¿La tiene muy infectada la uña? Es decir, ¿solo tiene una o tiene varias? Tengo dos. Tiene dos. ¿Y está muy infectada? Es decir, ¿tiene toda la uña? ¿Tiene solo una esquinita? No, de una parte de ella. ¿Y cuánto tiempo lleva? ¿Hace cuánto tiempo lo ha visto? Pues una llevo ya un año más y a la otra llevo como un mes o así. Bueno, un mes es poquito tiempo, o sea que estamos a tiempo para, seguramente con un tratamiento tópico que le mande su podólogo le pueda solucionar. Tenemos que valorar un poco qué grado de infección tiene esa uña. Entonces hay uñas que si están muy poquito infectadas con un tratamiento tópico, con una laca que solemos mandar, que solemos hacer la receta para que vayan a su médico de cabecera o a la farmacia, simplemente aplicando, es como un pinta uñas, aplicándolo por la noche se suele solucionar. Lo único que hay que tener en cuenta es que la uña, el crecimiento es muy lento, una uña del pie tarda casi un año en crecer entera, por lo cual media uña que esté infectada nos podemos ir a 6 meses de tratamiento, incluso más.
¿Que vemos que un tratamiento tópico no es suficiente y que el paciente va a poder necesitar algo más? Podemos utilizar medicación oral, igual que utilizamos los antibióticos para tratar infecciones por bacterias. Tenemos antimicóticos orales también para tratar la infección por hongos. Y ahora pues también estamos haciendo en muchas clínicas, hacemos tratamiento con láser. El láser también lo que hace, no mata el hongo directamente, pero sí que hace que no prolifere, por lo cual si no se reproduce se acaba muriendo y se quita la infección. Lo más aconsejable es que vaya a su podólogo, que le haga un cultivo de esa uña y ver qué hongo es y poner el mejor tratamiento. Y luego ser constante en el tratamiento. Y mantener esa higiene que estamos insistiendo esta mañana, Antonio, de limpiarnos bien los pies, ¿verdad? La humedad, que a todos se nos olvida, porque hasta el empeine, como decía Benjamín, y de ahí no pasamos. Muchas veces, no es solo también por la higiene, en él a lo mejor, si alguna de las uñas ha sufrido algún pequeño golpeo, incluso del propio calzado, ese continuo golpeo que a veces se lleva, eso es, acaba huecando un poquito la uña o la debilita un poco, y ese hongo es cuando aprovecha y ataca y coloniza la uña. Y ya se queda ahí permanente. Eso es lo que estoy en una tengo esa. En una tengo esa que se levanta y se queda así como hueca. Claro. Sí, pues es eso. Es decir, tiene que tratarla porque puede ocurrir una cosa, que es el lecho que es donde la uña se apoya, quede dañado y luego la uña no tenga hongo, podemos solucionar el problema, pero luego estéticamente no queda como la tenía antes. Claro, claro, ya se queda siempre levantada. Eso es, no, se queda a lo mejor muy engrosado, crece muy gordita. Muy gordita. Sí. Pues hay que tratarlo cuanto antes, amigo Antonio. Muy bien, vale. Muchas gracias, un besito allí para todos los vecinos de La Roda. Vale, gracias a ustedes, adiós. Hasta luego, Antonio. Adiós. Muchas gracias. Muchas veces sí que es verdad que vemos esas uñas que empiezan a engordar demasiado. ¿Y por qué pasa eso? Hay veces lo que decimos puede ser una causa mecánica. Es muy habitual el dedo gordo, el primer dedo. Si nos fijamos en nuestros pies y en los de mucha gente, vemos que el resto de dedos los tenemos más o menos rectos o incluso miran un poquito para abajo, pero el dedo gordo suele tener la tendencia a venirse un poquito para arriba, por exagerar un poco, a venirse un poquito para arriba. ¿Qué ocurre? Que el tendón que se inserta en el primer dedo, tanto el extensor del primer dedo como el tendón del tibial posterior, es uno de los que nos ayuda a llevar, cuando damos el paso, a llevar el pie hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que nos acaba formando muchas veces como una especie de balancín. También ocurre porque a lo mejor esta primera articulación, este primer metatarsiano, no trabaja como tiene que trabajar. Hay una causa mecánica, que es lo que hablábamos antes. ¿Qué ocurre? Que acaba formando una especie de balancín en esa zona para poder despegar mejor el pie del suelo. Sí. Pues, ¿qué ocurre? Que este dedo, continuamente golpeando en el calzado por dentro, aunque sean pequeños golpes, esos microtraumatismos acaban haciendo lo que hablamos antes. El cuerpo nota que está sufriendo esa zona del cuerpo. ¿Qué hago? La engordo, la protejo. Claro, y es lo que es muy inteligente. Eso es, sí. Entonces, muchas veces ese problema se puede solucionar a nivel biomecánico, con plantilla. Incluso muchos pacientes que se le clavan la uña, que no es por un mal corte, sino que incluso puede ser por un exceso de pronación. Es decir, la pronación es cuando el pie se vuelca en exceso para adentro, pues a la hora de despegar ese pie del suelo, ¿qué ocurre? Que se acaba clavando esa uña por la presión que acaba ejerciendo al caminar. Hay que pensar que durante el día ¿cuántos pasos damos? Damos miles de pasos. Miles de pasos, pues miles de pequeños traumatismos, un día, otro día, años, acaban provocando lesiones que luego el tratamiento no es tan sencillo. 925 28 77 91, marquen el número para pasar a la consulta médica. Hoy nos visita nuestro podólogo Benjamín Casado. Estamos hablando del cuidado de los pies en verano y de los problemas que pueden surgir en los pies y que ustedes pueden tener y que arrastran desde el invierno. Vamos a ponerles una solución hoy en Castilla-La Mancha en el Corazón. Hemos traído diferentes tipos de pies, con diferentes formas. Sí. Cada uno puede tener una patología distinta. Claro, completamente diferente. Es decir, este es mi pie, Benjamín. Sí, tienes un pie muy cabo, con mucho puente. Sí, muchísimo puente. Bueno, pues el pie cabo lo que suele generar normalmente es bastante tensión muscular. Es decir, por un lado, tenemos que perdemos parte del contacto, es decir, nosotros no solo nos fijamos en la parte interna o el arco interno. Pero sí, yo me siento cómoda con los tacones porque al final tengo el pie levantado. Eso es, tiene una posición a lo mejor un poquito esta zona algo más relajado, incluso la musculatura posterior está más relajada, pero a la larga no es bueno. ¿Por qué? Porque esa musculatura la acabamos acortando y el día que intentemos bajarnos a un calzado un poquito más bajo, un montón los pies. Eso, molestan mucho. Pues lo que decía, que nosotros también lo que nos fijamos en el pie cabo es el arco de fuera. El pie tiene 3 apoyos, uno que es el talón, el antepié y todo el arco lateral también debe apoyar. Y si vemos un pie pues normal, que sí que genera un poquito de arco, sus 3 apoyos serían estos. ¿Qué ocurre en el pie cabo?
que uno de esos 3 apoyos no lo tiene, apoya solo con 2. Eso es. Genera 2 cosas. Una, si nosotros tenemos un taburete de 3 patas, le quitamos una, solo nos quedamos con 2. Se tambalea el taburete. Por un lado, eso es, genera mucha inestabilidad, que suelen ser pies que generan inestabilidad, y luego... A mí se me tuerce mucho, o sea, yo constantemente estoy quieta y digo, pero bueno, ¿y el pie por qué se me va? Pues eso, esa inestabilidad que genera el pie, porque ese tercer pilar no tiene apoyo. Y luego otra cosa que ocurre, que el peso que tiene que cargar esa parte del pie no la carga. ¿Qué ocurre? Que se reparte a las otras 2. Si encima me pongo un calzado de tacón, más todavía genero presión en el antepié. Cuidado también con los tacones. Sí, a ver. Un tacón está bien, una cuñita sobre todo, claro, pero ahora en verano tampoco abusar del tacón fino, delgado, de aguja. No es bueno. Es decir, normalmente con un calzado, nosotros siempre aconsejamos también que la parte del talón vaya un poquito levantada. Tampoco es bueno un calzado plano por completo. El pie está hecho y está diseñado para que el talón trabaje un pelín un poquito más levantado. En cuanto nos subimos un poquito más, las cargas empiezan a cambiar. Normalmente nosotros cargamos un 60% del peso en el talón y un 40% en el antepié. Cuando subimos hasta casi 4 centímetros se invierten. Es decir, el antepié carga el 60% y el talón el 40%, lo que hablamos antes. El antepié no está diseñado para tener tanta carga. Es decir, está diseñado para ayudarnos a hacer palanca y para adaptarse muy bien al terreno. Pero la carga sobre todo tiene que hacerla el talón. Si subimos más de esos 4 centímetros... ¿Qué ocurre? Que incluso cogemos más del 60%. Hay veces que incluso llegamos a tener en el antepié casi el 90% y el talón casi no apoya nada. En pacientes que por trabajo necesitan llevar ese tipo de calzado, pues hay soluciones o hay cosas que podemos ayudar para paliar. Como hemos hablado algunas veces, nosotros incluso hacemos plantillas para calzado de tacón. A nivel biomecánico no actúa, pero ¿qué ocurre? Que como todo el peso se me va a la zona delantera, si tengo mucha sobrecarga en la zona del antepié, lo que acabamos haciendo es descargar esa zona para que no tenga acá tanta carga. Y un pie cabo que tiene mucho puente, en cuanto lo ponemos con un calzado de tacón, ¿qué ocurre? Que este arco se queda más hueco todavía, menos apoyo, y sí que no tiene nada de apoyo, por lo cual con este tipo de tratamiento lo que podemos conseguir es dar apoyo también un poco a ese arco y que no cargue tanto la zona del antepié. Sí, hay soluciones, lo único que hay que acudir a un profesional y para que que haga una plantilla adecuada. Eso es. Estaban viendo los espectadores, Benjamín, el teléfono de tu clínica para que lo puedan apuntar y además tu página web, que vamos a recordarla. Bueno, como ponen esa es fácil, yo trabajo en Toledo y soy podólogo, por lo cual podólogotoledo.com. Lo van a poder memorizar sin ningún problema. Es sencillo y el teléfono que hay es el del Centro Médico Medieval, que está en la calle París, aquí en Toledo. Y también está en Fuensalida. Recordamos, para finalizar esta consulta médica, hay que extremar el cuidado de nuestros pies en verano, cuidado con la humedad, cuidado con las chanclas, advertimos. Cuidar muy bien el calzado. El calzado siempre tiene que ir sujeto al pie, sobre todo si vamos a caminar mucho. Y las zapatillas en la orilla, lo más cerca posible. Y luego intentar, del agua. Pues eso, caminar lo mínimo posible por zonas húmedas y, bueno, a ver, en piscinas es también habitual, pero si vamos a gimnasios, vestuarios y demás, pues hay mucho calor también, entonces puede proliferar mucho más esa... Para evitar también los hongos si nos duchamos, además en duchas públicas comunes. Porque siempre digo lo mismo, pongo este ejemplo, ¿por qué cuando entramos, pacientes que entren a consultas médicas o en quirófano, hace tanto frío? Estamos obligados a bajar esa temperatura para que las bacterias no proliferen. También ocurre con esas temperaturas altas, por lo cual intentar eso, pues... Evitar esos lugares. Evitar esa zona. Pues Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por cuidar nuestros pies. Gracias. Benjamín, gracias.